Muy buenas amigos cinéfilos y sed bienvenidos al tercer programa de 35 milímetros Live, una tertulia de cine en el que varios de nuestros compañeros redactores pues comentarán un tema de actualidad o un tema relacionado con cine, con series de televisión, un tema que básicamente pues en el que podamos comentar, podamos disfrutar, podamos debatir, podamos opinar libremente acerca de lo que más nos gusta en el mundo del cine y las series de televisión. En esta ocasión hemos optado por centrarnos en la figura de uno de los directores más populares actualmente del panorama cinematográfico, como es Christopher Nolan. A votación, a petición vuestra, hicimos una pequeña encuesta por redes sociales y esta fue vuestra elección. Así que, como habéis elegido vosotros, empezamos con el tercer programa dedicado a Christopher Nolan. Con nosotros en esta ocasión pues repiten Carlos Portolez y Ezequiel Herrera, muy buenas. Hola, buenas. Y se incluye, pues, Carlos Crespo desde Málaga, nuestro compañero. ¿Qué pasa, Carlos? Buenas. Pues, si os parece bien, antes de empezar con la tertulia, pues voy a repasar un poco la biografía de este director, que supongo que todos lo habéis visto estas películas, ¿no? Habéis visto la filmografía de Nolan de cabo a rabo, seguramente que sí. Decidme, Menos Memento, decidme, todas. decidme que sí. Sí, totalmente. Si no, no estaríais aquí. Bueno, pues repaso por encima un poco la historia de este director de cine. Nolan nació en Inglaterra, nacido de padre inglés y de madre estadounidense. Y bueno, empezó a temprana edad ya a hacer películas cuando era pequeño con una cámara de 8 milímetros que tenía en casa de su padre. El cortometraje se llamaba Tarantela, se distribuyó por Estados Unidos, aun cuando era estudiante de literatura en la Universidad de Londres, y ya a mediados de los años 90 pues rodó un par de cortometrajes más, y uno de sus trabajos de aquella época más famosos es Following, que luego pues se convirtió en una película en blanco y negro, que curiosamente pues se estrenó en sala después de la que es considerada por muchos su ópera prima, que era Memento, que es una película que protagonizó Guy Pearce y bueno, pues hablaremos en un poquito. Presentó su trabajo por varios festivales de cine, empezó ya a hacerse reconocido como realizador y en 2002 dirigió a Al Pacino y a Robin Williams en un thriller que se llamaba Insomnio. Su siguiente película, supongo que ya en la época en la que se hizo más conocido a nivel global, fue cuando adaptó las historietas de cómic de Batman, de DC, para Warner. En 2005 hizo Batman Begins y un par de años más tarde pues lanzó El Caballero Oscuro, la que es considerada por muchos una de las mejores películas basadas en cómics de la historia. Y después pues cerró la trilogía con El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Entre estos tres films pues rodó también El Truco Final, que es una película que él protagonizó de nuevo con Christian Bale y con Hugh Jackman. Hizo también Origen con Leonardo DiCaprio. Y después de La leyenda renace, pues los últimos tres de Nolan, los últimos tres filmes que ha rodado hasta la fecha son Interestelar, Dunkirk y Tenet, que es la que se estrena este año si la cosa sale bien y todo sale como está previsto. Así que después de este breve repaso a la filmografía y a la vida de Nolan, procedemos con el debate. ¿Quién de los tres quieres empezar? A ver, yo creo que empieza Ezequiel, ¿no? Que es el experto. Bueno, podríamos empezar primero hablando de los primeros trabajos de Nolan, teniendo en cuenta como eje, por así decirlo, las películas del Caballero Oscuro, y luego a partir de ahí sus filmes más recientes a partir de esas fechas. O sea, si alguno quiere comentar entre todos y empezar por ahí, por Bueno, Following, por... pues si queréis, yo cuento alguna cosa de Following, que Ok. la tengo reciente además porque me la vi ayer. Eh, y la verdad es que me ha parecido un trabajo verdaderamente interesante, porque es una película rozando lo amateur. El presupuesto se estima en unos $4.000, que es todavía menos de lo que le costó, por ejemplo, a Robert Rodríguez hacer El Mariachi, que es una película que no es que esté rozando la amateur, es que parece que está grabada con un móvil. Eh, y, y por eso me parece muy interesante, precisamente porque si bien el hecho de que sea, pues eso, de una película de muy bajo presupuesto, pues le hace tener algunas carencias evidentes en la parte técnica sobre todo. Creo que también precisamente eso le dota
de un mérito que a lo mejor no tienen otras de sus películas por el hecho de que son películas que están muy bien hechas, pero muy bien hechas con muchos medios. Yo creo que en Following los medios están extremadamente bien utilizados porque son muy escasos y yo creo que están racionalizados al máximo y creo que es una película donde ya se empieza a ver un poco el estilo de dirección de Nolan, que se empieza a ver que hay una persona, digamos, con personalidad detrás de la cámara, pero también con personalidad ¿De qué trata Following, Carlos? bueno, Following es la historia de un escritor o un aspirante a escritor que empieza a seguir gente aleatoria por la calle como forma de inspiración un poco. Y luego pues se va complicando la trama y tal, pero un poco es eso, es como una historia sobre voyerismo, es bastante sórdida además, y el guión la verdad es que es mucho más dinámico de lo que pudiera parecer en un primer momento. Me suena por lo que me dices del argumento a el autor de Manuel Martín Cuenca. No sé si habéis visto alguno la película con Sí, Javier Gutiérrez. bueno, Es un tiene algo que poco... ver, sí, efectivamente tiene algo que ver, un poco así conceptualmente. De todas maneras, me parece mucho mejor película Following. Y bueno, tampoco es que haya muchísimo que analizar de esta película, porque ya te digo, es una película prácticamente amateur, pero me parece donde sienta un poco los cimientos y donde empieza a mostrar su personalidad, más allá de estos primeros cortos que hizo, que en realidad tampoco dan más de sí, son cortos muy cortos, valga la redundancia, de 2-3 minutos. Realmente donde se empieza a ver la personalidad de Nolan como creador, yo creo que es en Following. Yo creo que en Following lo que tú dices, ¿no? Que Nolan ahí se ve un poco la de lo que siempre va a repetir, que es un protagonista con algún trauma, o sea, a nivel psicológico va a profundizar mucho en el protagonista, que un protagonista que se siente perdido, y después el tema del montaje, o sea, Christopher Nolan es muy bueno en el montaje, ¿no? Fragmentado en los tiempos y demás, entonces ahí se ve bastante en Following, y eso se va a repetir, da igual los millones que tenga, si le cuesta $4.000 o más de 200 millones, que siempre va a repetir esa estructura, ¿no? Y eso en Following se ve bastante. Y una cosa, la última que me gustaría destacar un poco de Following es cómo utiliza Nolan el concepto un poco en torno al que gira la película, que es el voyerismo, y cómo él, utilizando la cámara, incluso puede llegar a emular eso hacia el espectador. El espectador se siente prácticamente como un espía con los movimientos de cámara que hace Nolan, continuamente, pues digamos, siguiendo a la persona que está siguiendo a su vez a otra persona. El espectador se siente como que está en medio de una situación en la que no debería estar, que está escuchando conversaciones de forma, clandestina casi. Y me parece que eso en gran parte es gracias a la dirección de Nolan y a la personalidad que sabe darle y cómo sabe moverse dentro de la historia. Y me parece que por eso tiene mérito, a pesar de las carencias. Y se ve también la influencia del cine negro que tiene él. Él tiende mucho al thriller, ¿no? Al thriller psicológico, sobre todo. Y en Following se ve bien. Hay detalles en algunos planos. Bueno, el símbolo de Batman que aparece en la puerta, ¿no? En una de las escenas. También es un poco como, no sé si Nolan lo intuía o no. Evidentemente él no esperaba que iba Batman. Un símbolo, ¿no? del destino, ¿no? De que él iba a ser... Pero, o sea, eso del símbolo de Batman en una puerta, o sea, ¿es intencionado? ¿Formaba parte del decorado de la película? ¿O era, no sé? Explícate por ahí, así que tú eres el experto de... Yo creo que Christopher Nolan no, o como cualquier director, no, yo creo, no pone nada por casualidad, y además en ese plano se ve muy, ¿sabes? Es como muy descarado, ¿no? Tú lo ves y dices, está puesto ahí por algo. Y creo que la habitación, si no recuerdo mal, y Carlos que la viste ayer, es la habitación del protagonista, si no me equivoco, ¿no? Sí. Vale. Entonces yo creo que puede ser un guiño a esa psicología laberíntica que tanto Christopher Nolan le gusta en su personaje. Es un guiño, ¿no? Un personaje que a él le ha gustado siempre, que por eso aceptó lo que Warner le propuso, ¿no? Recoger un poco el personaje de Batman en Batman Begins. Y creo que es un guiño a cómo el personaje se siente, el personaje protagonista, ¿no? Y además, de hecho, sus estructuras, sus psicologías de personaje es laberíntica. Si se fijan ustedes en la productora de él, se llama Syncope, ¿no? No me equivoco. ¿Syncope? Sí, Syncope. Es el logo que aparece siempre en las películas. Si se fijan en las letras están hechas por laberínticos, o sea, son laberintos, ¿no? Entonces, un poco ahí
yo creo que es un guiño a ese tipo de personaje que le gusta a él, que es Bruce Wayne y Batman. Es lo mismo que el protagonista de Following, ¿no? Una psicología bastante enrevesada y traumática, ¿no? También yo creo que, o sea, puede ser que sea un guiño, pero yo creo que también puede ser que a lo mejor simplemente como estaba intentando recrear la habitación pues de un escritor así un poco atormentado, tal, a lo mejor empezó a llenar la habitación con elementos un poco tópicos de, pues eso, de la cultura popular, y por eso también podemos ver, por ejemplo, en una pared fotos de Jack Nicholson en El Resplandor, también una foto de Marilyn Monroe en la entrada, el símbolo de Batman. Yo creo también que tiene algo que ver, en plan que, bueno, que Nolan a lo mejor llegó y empezó a llenar la habitación de cosas así muy reconocibles de la cultura popular. Algo que tienen en común los personajes de Nolan, tanto protagonistas como algunos secundarios, ¿no? Es que son personajes torturados en sí psicológicamente, ¿no? Como habéis dicho, ¿no? Porque tanto en Following, ¿no? Que su personaje principal se dedica, como ha dicho Carlos, a seguir gente por la calle para escribir luego los guiones que tiene preparados, como Bruce Wayne en sí, ¿no? Por la muerte de sus padres, o el protagonista de Memento, ¿no? Que tiene ya de por sí ya un problema psicológico, ¿no? Que es que no recuerda, no es incapaz de recordar lo que ha vivido en minutos atrás, ¿no? Y bueno, ya quien habla de Robin Williams, ¿no? Que yo solo estuve comentando a Carlos ayer, que para mí me parece una de sus interpretaciones más perturbadoras, ¿no? Por así decirlo, en Insomnia, ¿no? Sí, sí, totalmente. No sé, sí, no lo había pensado, o sea, no me había parado a pensarlo, pero sí es cierto que todos los personajes, incluso de su... Quizá de Dunkerque no, porque es otro tipo de película, pero incluso en las más recientes, Origen y Interstellar, son obviamente personas con problemas si no psicológicos directamente, como el protagonista de Memento, sí problemas de comunicación y de relacionarse con otros seres humanos, porque hace bastante que no veo Interstellar. Pero si mal no recuerdo, uno de los grandes problemas de esa película es que le cuesta mucho conectar con sus dos hijos. Sí, igual Y que bueno, Origen, ¿eh? Igual. sí, Sí, es un poco este perfil de tan americano en realidad, de héroe cínico, un poco como con un halo de superioridad también a veces, como por ejemplo en el personaje de Interestelar, que en muchos aspectos, bueno, pues es como un poco en un entorno así un poco devastado, también intelectualmente, pues eso, es como un poco el que está un poco por encima, siempre es como el sí. héroe, es como esa figura que mantiene un poco dentro de su cinismo y tal, mantiene un poco una pureza así como intelectual que como que le distingue del resto de personajes y le pone como en un Sí, podio. sí, totalmente. Es como, ese es un granjero, pero no es un granjero y ya está, es que era un astronauta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como un granjero especial. O espacial. La... Pero que es el cliché este que se dice tanto del típico el hombre que tiene que irse hasta la luna a llorar, que se dijo mucho de la última película de Chazelle, pero que se puede aplicar a casi todos los protagonistas de Nolan, que son personas que es que no tienen alguien con quien hablar y confesar sus sentimientos y no pueden sincerarse con absolutamente nadie en sus vidas. Y por eso están tan atormentados y le dan tantas vueltas a las cosas. De hecho, Claro, incluso esa cuando lo relación... tiene. Dime, Carlos. No, no, adelante, adelante. En cuanto a la falta de comunicación de los personajes de Nolan, incluso se puede ver, y no solamente en el tema familiar, hijos, sino en la mujer. O sea, la figura femenina de Nolan, o sea, la que hace Marion Cotillard en Origen, la que hace Carrie-Anne Moss en Memento, o sea, siempre es como que el protagonista masculino le cuesta muchísimo o tiene algún trauma con esa mujer, ¿no? Y me parece súper Sí. interesante eso. No sé cuánto de Nolan, de su vida privada, hay en su filmografía, ¿sabes? Y también que la mayoría de los protagonistas masculinos de las películas de Nolan, si te fijas, o bien son viudos o bien no tienen mujer, o sea, son viudos o solteros. Es decir, siempre hay como una carencia ahí de la figura femenina en su vida. Y también un poco, a lo mejor eso tiene que ver con su antipatía, porque en cierto modo los protagonistas de Nolan son un poco antipáticos siempre. Sí, o Sí, sea, Nola tiene fama de ser un director un poco, no sé, no muy apreciado en algunos círculos de forma personal, o sea, no es una persona muy cercana a cuando presenta sus trabajos a prensa o
No sé, No, a mí no me da la sensación de. Perdón, no me da la sensación de que no sea una persona cercana. Pero yo qué sé, no me lo imagino invitando a los colegas a unas tapas, ¿sabes? O sea, tiene pinta de ser un tío, pues serio, pero muy. No sé, que se toma todo como si fuera un trabajo. Claro, Pero sí que lo que he escuchado hablar de él es que tiene a su hijo y que sus hijos son como todo para él. Cuando está trabajando, pues serán menos para él. Pero, pero sí que en muchas de las cosas que le he escuchado hablar a él en entrevistas son referencias. Ah, no, sí, pues estaba viendo con mi hijo tal película. O, bueno, la frase esta que se hizo tan famosa cuando vio El Hilo Invisible, que dijo que su hijo empezaron a decir que él era igual que el de la película. Bueno, y otro detalle que a mí me ha llamado bastante la atención desde repasando la filmografía de Nolan es que ya desde sus primeros proyectos ya contaba con buenos actores en su reparto. O sea, ya Guy Pearce es un actor bastante conocido, o sea, que ha hecho películas, ha hecho desde blockbuster hasta películas de bajo presupuesto y fue el protagonista de Memento. Y ya después, en cada película que fue haciendo, pues el reparto no es que dijera son actores poco conocidos, ¿no? En su segunda película ya tenía Al Pacino, como dije yo antes, y ya después pues hizo la Sí, de Batman. O sea, es algo, ¿no? Que como llama la atención que un director que tenga tan pocas películas en su filmografía empezara tan fuerte y ya contara con esos actores que son de peso, que son muy conocidos, que son, como he dicho, Al Pacino, Robin Williams también, o sea, ¿cómo llama la atención eso de que tenga también como cierto magnetismo, ¿no? Para atraer actores a sus proyectos, ¿no? yo creo que es claramente gradual incluso en eso. Porque Following en realidad está grabado con actores amateur y de hecho uno de los actores que aparece es su padre y otro creo que es un amigo suyo que es también el protagonista de uno de sus primeros cortos, de Babelbach. sí, el Eh, protagonista de los cortos y de la de Following es el mismo. mm, Sí. y claro, son actores amateur, ¿no? Por este hombre no es actor profesional. Pero luego, por ejemplo, al siguiente proyecto ya con más financiación, que fue Memento, que sí que contó con Guy Pearce, que además Guy Pearce en aquel momento acababa de protagonizar, hacía 3 años, L.A. Confidencial, con Kevin Spacey, Mm. con Russell Crowe, con Kim Basinger. Es decir, estaba en un momento bueno Guy Pearce, más que ahora. Y luego ya fue como en escala y después de Guy Pearce ya con el éxito de Memento ya viene Al Pacino y Robin Williams, eso ya fue obviamente lo que le abrió las puertas a que prácticamente cualquier actor pudiera trabajar con él, porque si es un director que ya trabajó con Al Pacino y con Robin Williams, ya cualquiera se va a prestar a trabajar con él. Yo Sí. creo que lo interesante, o sea, bueno, te olvidaste en Memento de Carrie Ann Moss, que fue Trinity un año anterior. Imagínate el éxito de esa actriz también, ¿no? A mí siempre me ha impresionado, por ejemplo, él cuando fue a ser Batman, él dijo que quería ser, para darle credibilidad y un poco a partir del guión que iba a ser más realista y demás, quería actores buenos, en plan de la talla de, ¿cómo se llama el que hacía de Fox? Morgan El Freeman. Morgan Freeman, Michael Michael Caine. Caine, Kane, el mejor o actor de la sea, historia. Mm. actorazo. A ti te gusta Dice, mucho Michael Caine. claro, era un poco una estrategia también de voy a utilizar a estos actores para conectar con un público un poquito más serio y experimentado en el cine y no con Sí. chavalada adolescente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también puede ser una estrategia y también el tema de que siempre repite actores. Es muy familiar en ese sentido. Si trabaja bien con Michael Caine o con Morgan Freeman, lo va a seguir utilizando, ¿no? Bueno, hablemos ya de Batman, que te veo que estás entrando ya en materia, que es lo que estás deseando, Ezequiel. El cambio de tono de las películas del Caballero Oscuro fueron, o sea, bueno, Batman siempre ha sido un personaje oscuro, ya Tim Burton lo demostró con sus dos películas y bueno, las continuaciones de Joel Schumacher no es que fueran especialmente de ese tono, pero el cambio a una forma de tratar el personaje desde un punto de vista más realista, como tú has comentado, ¿viene a raíz de la propia, o sea, de la propia mentalidad, de las propias ideas que tenía Nolan en cuanto al personaje? ¿O era una imposición de Warner porque quería cambiar completamente la forma de que el público viese a Batman? Yo creo que, no, o sea, Warner quería limpiar la imagen de los batipezones con George Clooney y esta gente, ¿sabes? Quería limpiar y recurrió a un director que ya le gustaba Batman, que ya él
digamos, ya le había propuesto algo a Warner, en plan, en algunos diálogos con algunos productores de Warner y tal, ya le había dicho algo de, oye, me gusta este personaje, ya había hecho algún que otro guiño. ¿Y por qué le gusta el personaje de Batman? Pues porque es un personaje nolaniano, ¿no? O sea, psicológicamente es una locura entender a Bruce Wayne. Y ahí encontró él la clave para restaurar el personaje de Batman. No quiero hablar de Batman, quiero hablar de Bruce Wayne, ¿no? Y claro, yo me acuerdo, los niños que fueron a ver Batman, Batman Begins, salieron en plan, esto no es el Batman que yo pensaba, ¿sabes? Porque era una trama mucho más madura, porque se centraba en la transformación lógica de Bruce Wayne, de venganza, transformado, en fin, la falta de comunicación que tenía Bruce Wayne, incluso con Rachel, cómo le pesa de sus padres, o sea, eso le daba juego a Nolan para restaurar el personaje, y bueno, ya después llega el Joker y todo esto, ¿no? Pero la idea era cambiar el personaje, de ese Batman tan infantil de Schumacher, volver a un Batman más maduro. Y bueno, hay gente incluso amigos y tal, que han dicho que le gusta más Batman Begins que el Caballero Oscuro, que es una cosa que me sorprende. Es una cosa que me sorprende porque el Caballero Oscuro me parece algo loco. Lo que comentaba antes Ezequiel, de que había mucha gente que le gustaba más Batman Begins que el Caballero Oscuro, y también lo que comentaba de que Nolan quiere hacer más una película sobre Bruce Wayne que sobre Batman en sí. Creo que eso se ve muy bien en el principio de Batman Begins, en los primeros a lo mejor 45 minutos antes de que se convierta en Batman, cuando están contando, digamos, la historia de Bruce Wayne desde que es niño hasta que, pues eso, hasta que decide convertirse en el superhéroe. A mí me parecen seguramente los mejores 45 minutos, para mí me parecen los mejores 45 minutos de la trilogía. Luego la película es verdad que se me cae un poco a partir de que él se convierte en Batman, ya ahí es cuando se me empieza a caer un poco la película, pero el inicio de Batman Begins me parece brillante. Y precisamente ahí, que es cuando, pues eso, está introduciendo al personaje de Bruce Wayne de una manera mucho más complicada y mucho más oscura de lo que se había hecho nunca en la historia del cine. Ya nos estaba dando un poco las primeras pistas de lo que iba a ser ya toda la trilogía. Y yo creo que por eso Batman Begins tiene también mucho valor como película. Bueno, de vosotros ya un poco teniendo que ver con el tema, pero saliéndonos un poco de él. ¿Vosotros pensáis que Christian Bale es el mejor intérprete de Batman hasta la fecha o tenéis otro actor predilecto en cuanto al personaje? Es que ¿sabes qué pasa? Que en este caso no sabes si Christian Bale es bueno haciendo Batman gracias a la visión que tiene el director sobre Batman, ¿sabes? O sea, Christian Bale le tiene que dar las gracias a Christopher Nolan, o el personaje de Christian Bale, de Bruce Wayne y de Batman, es bastante bueno y por eso ha salido bien las trilogías, ¿no? No sé, porque a mí, por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Que es el Batman que más ha estado, ¿no? En tiempo haciendo películas, ¿no? Michael Keaton estuvo 2, creo. 2. Y Christian Bale 3, ¿no? Y la transformación personal de Bruce Wayne y Batman es mucho más compleja. Yo creo que es el personaje de Batman cinematográfico que más transformación personal y psicológica ha sufrido, con lo cual yo creo que sí, aunque Ben Affleck no lo hizo tan mal, también te lo digo. No. A mí me gusta más Ben Affleck. Las películas ya pueden ser peores, pero como Batman me gusta más Ben Affleck, porque le veo la corpulencia esa. Bueno, como es Ben Affleck, básicamente, que la mitad de sus películas de los últimos 5 años van un poco de el triste, enorme. El gigante no triste. sé. Sí, es que básicamente es eso. Y siempre está deprimido. Y en Batman es un poco igual. Es él que está frustradísimo porque no puede cargarse a Superman. La película, pues eso, un poco peor. Pero como Batman, yo es que a Christian Bale lo veo como demasiado pulcro, demasiado limpio. No es que no me lo crea, pero sí que me entra la duda esa que habéis comentado ¿de verdad es así de bueno o es que yo he crecido con él y por eso me parece que es el Batman perfecto? Es donde se puede ver la gran interpretación de Batman de Bruce Wayne cuando aparece el Joker. O sea, ahí ves que Heath Ledger se lo come, ¿sabes? O sea, aparece una película del Joker de Batman. Entonces, he oído gente que dice, si sustituyes a Batman en esa película por un detective, funciona igual. Entonces, claro, ahí te das Yo he escuchado precisamente lo contrario, que Nolan
Y ningún otro director que ha hecho una película de Batman explora lo que es la faceta de detective de Batman, porque eso es una cosa que en los cómics se suele incidir mucho, que Batman es el mejor detective del mundo. Lo ponen así en los cómics de DC, es uno de los apodos que tiene el personaje. Y que ninguna de las películas que se ha hecho hasta la fecha, ninguna ha tratado de explorar esa forma de hacer, de actuar, de hacer las cosas que Sí, tiene. No lo sé ya. sí, es Sí. verdad que tiene su gracia lo que dices ahora de detective, porque es verdad que si bien se supone que, por ejemplo, en la trilogía de Nolan, Batman sí que hace como un cierto trabajo de investigación, al final lo que trasciende al espectador es que él se sienta delante del ordenador, le da al enter y ya le dice dónde está el malo. Entonces, sí, sí es verdad eso. Pero en relación a lo de Christian Bale, yo creo que Christian Bale es buen Batman porque Christian Bale sería buen Yoda también. O sea, Christian Bale es un actor bueno y ya está. Sí, O sea, me parece que es un actor muy versátil. Sea el mejor o no, eso ya no entro porque la verdad es que yo hay bastantes películas de Batman que no he visto. Eh, y lo del Joker, del Caballero Oscuro, es verdad que Heath Ledger es el actor de esa película. Junto quizás a Aaron Eckhart, que hace también una muy buena interpretación, aunque es verdad que es que la de Heath Ledger es tan buena que se ve un poco. Pero Aaron Eckhart también hace un perfil así de muy histriónico y algo que no es muy habitual en su carrera y yo creo que lo hace muy bien. Pero es que en general yo creo que el Joker es un personaje más lucido que el de Batman, que al final es muy hierático. No es un personaje precisamente lucido para un actor, el de Batman. Es un personaje más bien discreto en cuanto a las técnicas que tú tienes que utilizar, porque es un tío muy serio, es un tío que habla dos palabras cada hora, ¿sabes? No es un personaje brillante para No te supone a interpretarlo. ti un reto interpretativo, ¿no? A nivel de. No, yo creo que no, para nada, para nada. No ¿Y sé crees qué opinará, pero yo creo que no. que el Caballero Oscuro es una película sobrevalorada, que se ha llevado a un punto porque No, a mí el Caballero Oscuro de películas de superhéroes, yo diría que es para mí, la mejor película de superhéroes de la historia y la segunda que más me gusta, seguramente, porque a mí me gusta más la tercera, pero yo diría, a mí me gusta mucho el Caballero Oscuro, sí. es curioso, a fuiste mí, tú, he dicho el otro día que te gustaba más la tercera porque Nolan estaba más desatado, ¿no? Sí, 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 sí. Eso, bueno, a ver, yo creo bastante evidente que por muchas razones El Caballero Oscuro es mejor película si lo analizas fríamente, pues desde el punto de vista canónico. Pero yo realmente me lo paso mucho mejor con la tercera. Y la tercera, que si no estoy equivocado, dura más o menos lo mismo, incluso un poquito más que las dos anteriores. Y es la única que no se me hace larga en ningún momento. El Caballero Oscuro, aunque me gusta mucho, sí que hay momentos donde a lo mejor miro el reloj pero en Caballero Oscuro la leyenda renace la he visto varias veces y no se me hace larga nunca porque me parece una película profundamente entretenida y que está hecha con el único objetivo en mente de hacer una película que no sea aburrida y que pueda gustar a prácticamente todo el mundo. Si bien el Caballero Oscuro se nota que además de entretener quiere hacer una película buena, quiere hacer prácticamente una película de cine negro, quiere hacer una película de Scorsese con superhéroes, en el Caballero Oscuro de la Leyenda Renace dice, bueno, ya lo he conseguido, ya he hecho esa película, me la ha reconocido todo el mundo, ahora voy a hacer lo que yo realmente quiero hacer, que es meter tanques por las calles. Y por eso a mí me parece fascinante esa película, porque me parece ya la locura desatada de. hemos pegado un salto con la trilogía de Batman y la trilogía de Batman no ocurre toda seguida. La trilogía de Batman tiene entre medias las dos mejores películas de Nolan casi, que son El Truco Final y Origen. Sí, sí, sí. Pero, Para mí Y, el truco final es y su iba a mejor. decir, sí, es como la más redonda, creo yo, ¿no? Ujú. Pero que El iba a truco decirlo final antes, está. cuando. Sí, 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 habla, habla. Fran. No, no, habla, habla. No, que iba a decirlo antes cuando Batman Begins iba a decir que la mejor cosa que dio para mí esa película, que a mí tampoco me gusta demasiado, es que dio pie a la unión de Christian Bale y Christopher Nolan para hacer El Truco Final y de ahí unir con las otras dos películas, El Caballero Oscuro y Origen, que son como las tres seguidas más redondas de Nolan en todos los aspectos, creo yo. Sí, bueno, el truco final es
está un poco denostada, ¿no? O sea, la gente no la tiene tanta en estima como se supondría que debería tener, porque es una película que tiene un repartazo de lujo, que tiene una historia que te atrapa y que te tiene en vilo casi hasta el final, hasta el último plano de la película, y yo creo que tiene tanta calidad, tanto narrativa como visual, como las tres de Batman incluso, o sea... Es una película que no sé, yo cada vez muchas veces que la comento, también yo creo que es posible, porque el mismo año que se estrenó también una película que es bastante buena, que es El Ilusionista, con Edward Norton, que también Sí. tuvo bastante, y estaba relacionada, ¿no? El mismo tema, la magia, un proceso de investigación y tal, y hubo como un pequeño pulso entre ambas películas y creo que salió ganando el Ilusionista, porque con muchas personas con las que yo he estado comentando este tema, siempre tiran a favor del Ilusionista antes No, que el truco final, y en eso del truco realidad, final no... Sí. en taquilla, si no me equivoco, fue mucho mejor el truco final. De hecho, fue mucho mejor el truco final precisamente por eso. Porque digamos que tuvo esa competición con El Ilusionista, se estrenaron prácticamente a la par, y fueron las dos grandes películas de magos que se estrenaron ese año, y al final el truco final acabó ganando. Yo creo en general que es una película más conocida y más, bueno, que ha tenido más influencia en general en la cultura popular que El Ilusionista. Me gustan las dos, Yo lo pero digo me por eso, parece... porque con muchas personas a las que yo he comentado ambas películas y tal, siempre, o sea, yo, pues, El Ilusionista me gusta mucho más porque el Edward Norton lo hace mucho mejor, porque, no sé, tengo yo esa impresión, también es mía, o sea, por eso lo digo. Claro, Creo que es que también es verdad que Edward Norton, cuando está inspirado y haciendo un buen... es bastante fácil que supere a cualquier otro actor. Lo que pasa es que tiene que pasar. creo que el truco de la filmografía de Nolan, mi punto de vista personal, creo que el truco final lleva al límite el tema del engaño. O sea, hasta el final, o sea, hasta el último plano, te está engañando completamente. O sea, yo de las películas de Nolan creo que es la película que más lleva eso al extremo. Sí, y además yo creo que... De hecho, la trama no se te explica, ¿no? Hasta el final, básicamente, cuando están ambos personajes enfrentados por última vez. ¿No? Y además yo creo que es una película que también precisamente por el reparto, lo que contáis antes, que es verdad que El Ilusionista tiene a Edward Norton, que cuando está inspirado es una bestia. Y a Paul Giamatti incluso, que cuando está inspirado es una bestia todavía mayor casi. Pero es que El Ilusionista tiene, yo creo, si no el mejor, uno de los mejores repartos dentro de la filmografía de Nolan, porque tiene a Michael Caine en un papel mucho más prominente, porque Michael Caine sale en prácticamente todas las películas donde tiene un papel más de primera línea, y entonces se ve ahí donde está ese actor, ¿sabes? Se ve que es, bueno, voy a dejar de hablar de Michael Caine que me emociona, pero y además también Christian Bale, Hugh Jackman, en fin. El discurso de Michael Caine al comienzo del truco final, el discurso que hace de el primer acto, el segundo acto y tal, yo creo que estos primeros minutos resume la filmografía de Nolan, ¿sabes? O sea, Nolan es un mago, al final. Y tiene siempre un truco final. Si se fijan en la estructura de las películas de Nolan, al final siempre como que desvela el truco, ¿sabes? Curioso. Sí, es como en Sale la David leyenda... Bowie haciendo de Nikola Tesla. Sí, es verdad, es verdad. Y su ayudante es Andy Serkis, además. Sí. Cierto. Eso que dice Ezequiel es muy interesante porque con la leyenda Renace pasa exactamente lo mismo. O sea, pasa exactamente lo mismo. No es hasta el final de la película, bueno, pasan, no quiero decir muchas, bueno, yo supongo que las personas que nos estén escuchando han visto la película, como es natural, pero bueno, tampoco quiero yo decir muchos spoilers porque ya sabéis que soy experto en hacer spoilers. Que no es hasta el final de la película cuando tú crees que pasa, que la historia ha concluido vale, pues la historia del personaje ha terminado aquí y te da ese pequeño plano final, ese cruce de miradas que te quedas tú, tío, o sea, y te lo explica todo, que lo tenía planeado desde un principio, lo que iba a hacer, si la cosa saliera bien, claro, porque quién sabe, a lo mejor del plan que tenía Batman para concluir la película, ¿no? Para terminar con Bane, con el plan de los malos, hubiera salido mal, ¿no? Bueno, no habría película, o sea, Batman siempre gana, eso es así, pero que
Es curioso eso, ¿no? Que pasa exactamente lo mismo en el truco final que la leyenda renace, ¿no? Que con un simple cruce de miradas y un par de escenas, un par de planos intercalándose entre sí, te explica básicamente, dice, era todo un truco, era todo mentira, estaba planeado. Te lo has comido. En el final de Origen no hay apenas diálogo, son solo miradas entre Leonardo Sí, DiCaprio. en origen igual, claro. Sí. Lo que yo os quería preguntar, a ver qué opináis, es lo que he visto varias veces entre los críticos de Nolan, los que son más críticos con Nolan, de lo que más se le acusa, es de que sus guiones tienen una falsa sensación de profundidad. Es algo que he visto repetido muchas veces, que es un guión que está hecho de forma que aparentemente a la primer visionado puede parecer una película súper complicada, pero que cuando empiezas a desgranarlo a lo mejor no es tan consistente como pudiera parecer al principio. No digo que lo piense yo, pero sí que lo he visto en varios sitios y con los argumentos que se dan creo que puedo llegar a entender por qué se dice. A ver, lo comparto o no. Y quería preguntaros qué os parece eso, si lo compartís o qué. Yo, por ejemplo, no creo que sea un problema tanto de profundidad, porque creo que Nolan es bastante honesto en sus guiones en cuanto a la profundidad que quiere darle a la historia. Pero creo que cuando se lo critica por eso se confunde profundidad con la dimensión de la historia. Porque sí que es cierto que sus películas, sobre todo las últimas, las que dije antes que son las de más de 100 millones y tal, son películas que son enormes en tamaño, en ambición, en todo lo que pasa ocurre en muchísimas localizaciones, con un montón de personajes, pasan cosas en diferentes planos de la realidad, etcétera, etcétera. Y creo que eso cuando intentas explorarlo como si fuera profundidad narrativa, pues claro que se te va a quedar corto porque no es eso lo que está haciendo Nolan. No sé qué pensáis. Yo citando a un filósofo que se llama José Abad, de Granada, que tiene un libro de Christopher Nolan, él dice que Christopher Nolan es un cineasta sólido en tiempos líquidos. ¿Qué quiere decir esto? En tiempos líquidos, donde el cine todo fluye, nada permanece, nada está perdurable, una película se estrena hoy y ya mañana pasa de moda, se olvida. Entonces, Christopher Nolan, digamos que en estos tiempos el espectador está acostumbrado a un boom audiovisual, parafernalia pura y dura, Michael Bay Transformer, ¿vale? O sea, una cosa de esta. Y Christopher Nolan precisamente destaca Cuidado. por sus guiones. A Michael Bay entretiene y todo lo que tú quieras, pero joder, Christopher Nolan se caracteriza sobre todo por tener un guión cuidado, ¿no? Al final estudió literatura y se ha especializado en eso también. ¿Qué pasa? Que a lo mejor... Pero yo que en puedo cuanto a efectos especiales tampoco se queda corto. No, claro, o sea, es lo que hace, Que... para mí el mérito de Nolan es la balanza que pone, es decir, vale, al público, al gran público le gusta el cine de Hollywood, palomitero, efectos especiales, vale, se lo voy a dar, pero con el cine de autor, en la historia que yo quiero contar. O sea, entonces yo creo que las críticas más chungas a Nolan pueden ser eso, en plan, a lo mejor se dejan llevar por la parafernalia que monta Nolan, la envoltura que le pone al caramelito de su historia, esa envoltura, los críticos dicen, a lo mejor el guión no es tan difícil y gracias a esos efectos especiales logra gustar a la gente o le logra entrar por los ojos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo del todo en eso. O sea, creo que los guiones de Nolan son muy buenos. Yo creo también que en general Nolan es un guionista muy bueno, más allá, también es verdad que están los dos extremos, ¿no? Está la gente que está diciendo que los guiones de Nolan prácticamente son, pues yo qué sé, películas de serie B, y luego está en el otro extremo la gente que dice que los guiones de Nolan son la mayor pieza de literatura del siglo XXI, ¿sabes? Entonces, si bien a mí me gustan los guiones de Nolan y me parece un muy buen guionista, estoy ahí un poco entre medias porque, quiero decir, creo que son unos guiones que están un peldaño por encima del guión habitual del blockbuster, y me parece que es cierto. Sí. Pero, o sea, siendo consciente de que no deja de ser eso, una película que al final está hecha con la intención de gustar a mucha gente, y si tú quieres hacer una película con la intención de gustar a mucha gente, no puedes hacer un guión de Tarkovsky. A lo mejor Nolan sí que a veces adolece un poco de pretencioso. Incluso las películas que a mí me gustan mucho, yo creo que Interestelar, por ejemplo, es una película que tiene muchas pretensiones. Y, por ejemplo, en El Caballero Oscuro, la saga del Caballero Oscuro, sí es verdad que
tú la ves y dices, vale, es una película de superhéroes al final, no es una película con la que él esté intentando hacer un super guión tremendamente profundo. Pero en Interestelar, por ejemplo, en Origen, incluso en El truco final, yo creo que él sí que tiene en mente hacer un guión más profundo de lo que él acostumbra en su carrera, incluso en sus primeros trabajos también. Por lo tanto, yo creo que sí que tiene esas pretensiones en algunas películas concretas de su carrera. A veces esas pretensiones se cumplen, es decir, consigue llegar al nivel que él tenía en mente, pero a veces creo que falla un poco o que se toma demasiado en serio a sí mismo en algunos momentos y puede llegar a abrumar un poco, como en Interestelar. Es donde más me pasa con él. Bueno, Imagínate hacer una película que él pretende hacer un guión filosófico, crítica política como El Caballero Oscuro. O sea, El Caballero Oscuro es Aristóteles, Nietzsche, todos juntos. O sea, una cosa... Imagínate hacer una película de esa, pero sin Batman, sin Joker, sin fuegos artificiales, sin helicópteros. El público no lo va a ver. Entonces yo creo que el gran mérito de Nolan es ese, es llegar al gran público con guiones súper profundos, ¿no? Sí, yo creo que al final es una mezcla entre John Cassavetes y Michael Bay. Tiene las Sí. explosiones de Michael Bay y un poco el sosiego de John Cassavetes a veces. tenéis ganas de que un día hablemos de Michael Bay, ¿eh? Sí, muchísima, A ver, que muchísima. sí. Vamos, Sí, te lo juro, sí. no he visto ninguna película de Michael Bay que me parezca tan mala como dicen. Bueno, y ¿Como tirando cuál? ya ¿Como por... cuál? ¿Ay? Que no he visto ninguna película de Michael Bay que me parezca tan mala como dice la gente. O sea, hay Bueno. películas de Michael Bay que la gente, pues, por ejemplo, la saga Transformers yo no creo que haya ninguna que sea, que por lo menos te sientes y no pases un buen rato. Con Transformers pasas un buen rato No, con sí, todas. claro, eso sí, eso seguro. Las últimas flojeaban un poquito, pero las primeras son pelis de nuestra infancia casi. Le tenemos cariño por eso, porque nos pilló de chicos. La última, que creo que es 6 en la sombra, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eso, o sea, la película la hizo borracho o drogado. Buenísima. No sé. Es buenísima esa película. Es buenísima, es oro. Como espectáculo visual me parece brutal. O sea, la persecución de Florencia me parece brutal. Pero es eso, es un boom de imágenes, boom, un montaje súper frenético y te ríes y tal, pero ya está. O sea, es hasta ahí. O sea, no... Sí, bueno, comentaba ayer además en el grupo que además me dio la sensación de que no estáis muy de acuerdo cuando dije, hablando de El Caballero Oscuro, la tercera, la leyenda renace, que comparé un poco, por su posición en la filmografía y por lo que supone para su director, comparé un poco El Caballero Oscuro, la leyenda renace en el contexto de Nolan con, por ejemplo, Kill Bill Volumen 1 en el contexto de Tarantino, que yo entiendo que es una comparación un poco random. Pero realmente a lo que me refería era eso, a que estaba un poco desatado y a que es la película en la que le da igual todo. Y vamos, eso, que yo creo que la película de la filmografía de Tarantino en la que le da igual todo es Kill Bill Volumen 1, que es cuando se pone a, pues eso, a hacer una lluvia de brazos y de cabezas cortadas. Sí, tú lo que te vienes a referir es que para ti la leyenda renace es como un punto de inflexión en su carrera. Más que de inflexión es la película que él hace para pasárselo bien dirigiéndola. Eso es lo que yo creo. Pues Bueno, y sí, porque además venía del rodaje de Origen, que seguro que tuvo que ser un rodaje denso, difícil. Entonces entiendo que le saliera... O sea, es una película en la que se le ven más las costuras, la de la leyenda renace. Entonces entiendo que saliera una película como más... Puedes llamarlo desatada, llamarlo floja, depende de si te haya gustado o no. También tenéis que tener en cuenta de que a lo mejor la leyenda renace, ¿no? Como también estuvo un poco condicionada a la muerte de Heath Ledger. Yo no sé si en algún momento, pues, si Nolan tuviera un guión medio montado, un primer borrador de la tercera entrega de la trilogía, quería contar con Heath Ledger de nuevo como el Joker, porque es cierto que, por ejemplo, el papel de Cillian Murphy, de Espantapájaro, sale predominantemente en la primera como villano junto con Liam Neeson, con Ra's al Ghul, y en las otras aparece toquecitos, en plan, sí, el personaje está aquí, no es el principal antagonista, pero está porque a mí me gusta Cillian Murphy y es un colega mío y yo lo quiero meter en la película. Pero está, claro, yo no sé si con La leyenda renace Nolan quería contar de nuevo con Heath Ledger y decir, pues yo quiero que el Joker tenga
no tanto en protagonismo a lo mejor como el Caballero Oscuro, pero sí que tenga presencia en la película. Y claro, mi pregunta es si condicionado a la muerte de Heath Ledger, el guión original o la idea original que tenía Nolan sobre cómo finalizar su trilogía se vino condicionada por eso. O básicamente él ya tenía, pues bueno, no quiero contar con el Joker en la tercera película y quiero utilizar otro villano. Porque Bane tampoco es que sea el mejor villano de Batman o uno que sea, bueno, ampliamente conocido por el gran público, ¿no? Recordemos que Bane, la primera aparición cinematográfica que tuvo fue en Batman y Robin y era básicamente un matón. O sea, no es que Nolan sí le supo dar una profundidad al personaje que, bueno, que también Tom Hardy pues puso de su parte, es lógico. Pero la cosa es que yo creo que La leyenda renace falla un poco como película porque a lo mejor él tenía alguna idea pero no pudo materializarla porque, claro, pues la desaparición de Ledger. En esta película, después del Caballero Oscuro, con el villano tan grande como el Joker, Bane, la verdad que a mí me defraudó un poco. No porque lo hiciera mal Tom Hardy, sino porque comparas y dices, hostia, es que... Y al final la verdad era la otra, ¿no? O sea, que quiero decir, bueno. No sé, es una... lo que sí tengo claro es que Christopher Nolan, cuando hizo Batman Begins, no tenía pensado hacer la segunda parte, incluso habiendo el guiño final en Batman Begins, él decía que solamente lo puso para saber cómo iba a reaccionar la gente. Al final salió bien, todo muy bien. Vale, segunda parte, Caballero Oscuro. Pero yo lo que tengo entendido es que el Caballero Oscuro iba a ser como la película que iba a cerrar bien, a libre interpretación de lo que iba a pasar con Batman después y demás. Iba a cerrar ahí dos películas. De hecho, son películas bastante autoconclusivas. O sea, aunque dejen ciertos matices a continuar, incluso la leyenda renace lo hace. O sea, la leyenda renace, todos sabemos ese plano final de Joseph Gordon-Levitt en la Batcueva. Bueno, pueden hacer una película de Robin o una película de Nightwing o una película de él cogiendo el relevo de Batman, ¿no? O sea, se deja esa posibilidad. Y esa trilogía y que no va a haber continuación de ningún tipo. Pero yo me parece que sí, que son películas bastante autoconclusivas en ese sentido. O sea, tú puedes verlas incluso de forma individual, que no tiene por qué tener un trasfondo de saga cinematográfica, sino que cada una tiene valor propio como película independiente. Sí, fíjate que a mí Bane es el que me parece de la trilogía el que mejor funciona como villano. Y no estoy diciendo que el personaje sea el mejor de los tres, de los villanos, porque no lo es, pero me parece el que mejor funciona como contrapeso. Es el que más sensación de implacabilidad da. Es el que hace parecer más vulnerable a Batman. Es el que todas las veces que se enfrenta a Batman realmente vence a Batman. Y que al final Batman no lo... incluso en la lucha final no lo vence porque de tú a tú sea Batman, tal. Es decir, tiene una ayuda externa. Si no recuerdo mal, era Marion Cotillard la que le ayudaba contra Bane, ¿no? No, lo que pasó en la lucha final creo que fue que él supo lo del respirador que tenía el personaje para calmar los dolores que tenía y le golpeó, le quitó una de las vías que tenía. No le pegaba un tiro. Eso fue al final. No, eso fue que él, o sea, se zanzaron en la pelea. Él le pegó el puñetazo a la cara, le quitó la vía, lo dejó medio tocado y ahí fue cuando él ya empezó a meterle cañita. Bueno. Después vino el personaje de Marion Cotillard, le pega una puñalada a él por la espalda y se revela como la villana de la película, como la hija de Ra's al Ghul. Y después de ese plano, después de esa escena, es cuando viene Catwoman, cuando viene Anne Hathaway y mata de un escopetazo con la moto. Eso era. Yo recordaba que le pegaba un escopetazo desde fuera. No sé, me parece el de los tres villanos, me parece el que da más sensación de letalidad y el que me parece fuerte que Batman todo el Batman entonces, en los cómics, la idea, o sea, la viñeta, el cómic, uno de los cómics, los que está basado por encima un poco en la leyenda renace, se ve una viñeta ¿no? en la que Bane levanta a Batman y literalmente lo parte en dos. O sea, no es que lo mate, pero sí le hace ese daño que la película transmite, que lo deja casi inválido. Y eso está copiado directamente
del cómic. Es verdad que Bane es un personaje que, bueno, es un monstruo, básicamente. O sea, un monstruo mutante con veneno en la sangre que lo hace, pues, implacable. Y aparte, Sí. en los cómics no solo es un personaje brutal en ese sentido, sino que también es inteligente. O sea, es un personaje que tiene un intelecto a nivel del propio Batman. O sea, que eso es algo que también se da juego en la película. Por eso a lo mejor que tú dices que te gusta más como villano, a lo mejor en ese sentido, por eso, porque es el único de los tres que, aunque el Joker ahí sí, el Joker es el Joker, y básicamente pone en aprieto a Batman porque es un personaje anárquico, es un personaje que él mismo se define como alguien, como un perro que va detrás de los coches, ¿no? Así que es un personaje que no tiene planes, es un personaje que disfruta simplemente haciendo lo que hace porque lo hace bien. Es lo que a él le gusta, ¿no? El caos, básicamente, ¿no? Y es verdad que eso, ¿no? Que Bane es el que pone en aprieto en ese sentido intelectualmente a Batman, y ya no solo intelectualmente, sino físicamente, porque es que lo derrumba completamente, Pero casi. si bien el Joker es el personaje, digamos, más, como he dicho antes, más lucido, más, digamos, complicado de los tres villanos, creo que en realidad es el menos poderoso de los tres por sí mismo. Es decir, Ra's al Ghul tiene un poder ejército, ¿no? increíble porque, pues eso, porque prácticamente es un karateca que trasciende el espacio y el tiempo, como se ve en la tercera. Y luego Bane es infinitamente más fuerte que Batman, además es inteligente y lo pone en peligro y en jaque continuamente. Con Joker es con en realidad de los tres con el que tengo menos sensación de que como villano le esté haciendo realmente frente a Batman. Yo, o sea, siendo un gran personaje, pero como villano hay veces que como contrapeso no está muy equilibrado y que tú tienes la sensación todo el rato de, vale, en algún momento va a llegar Batman y le va a ganar. Sin embargo, con Bane es con el único que tú ves realmente en peligro digamos, el final feliz de la trilogía, que evidentemente llega, pero... Esos dos enfrentamientos, o sea, el Batman contra el Joker y Batman contra Bane, se puede resumir un poco los dos tipos de cine de Nolan. Es decir, Batman contra Joker es una lucha moral, es una lucha moral, es una lucha filosófica, es una lucha de... El Joker es lo dionisíaco y Batman lo apolíneo, y hay una lucha ahí del orden contra el caos y demás, y mucha filosofía y mucho rollo. Y después Batman contra Bane es puramente física, es decir, para un espectador que lo que quiere es ver un espectáculo de violencia, ¿sabes? Es diferente, es diferente. Por eso a mí me gusta más el Joker, es mucho más, le sacas más chicha, ¿no? Bane es verdad que Christopher Nolan explicaba que Batman necesitaba por fin en esta tercera parte a alguien que le pusiera en aprieto físicamente, ¿no? Porque tanto Cillian Murphy como el Joker, tú veías en las escenas de acción que eran poquitas cosas. Cillian Murphy no creo que aguantara A ver, mucho. es que Cillian Murphy en la trilogía de Nolan es como un enanito de jardín, o sea, está ahí quietecito, Sí. pequeñito, hace alguna cosa de vez en cuando, levanta, oye, que yo, pero ya, o sea, enseguida le dan dos coscorrones y se vuelven pequeños. O sea, a mí Cillian Murphy me parece un poco, en fin, a mí el personaje Cillian Murphy me parece que está un poco ahí por estar. De hecho, siempre hay más de un villano en las películas de Batman, siempre hay más de un villano. O sea, en la primera era Ra's al Ghul y Cillian Murphy, en la segunda Joker y Carmine Falcone, el mafioso, también salía. Y además, el que hacía de Falcone era Tom Wilkinson, ¿no? Sí, En la primera. Y luego también salía no me acuerdo si era en la primera, en la segunda o en las dos, incluso Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, el hermano. que también hacía aquí de mafiosete y tal. En realidad, en la trilogía de Batman tiene un montón de secundarios así muy prominentes. Bueno, Os habla un poco de Origen y de Interestelar. Sí, eso iba. Quería cerrar un poco la etapa Caballero Oscuro de Nolan y seguir un poco el programa hablando de su trabajo más reciente, que ya lo hemos nombrado, Interestelar, Dunkirk, y bueno, y la próxima película que tiene pendiente de estrenar este año, que es Tenet, que nadie tiene ni idea de lo que nos depara Nolan en esta ocasión, ni siquiera Michael Caine. Va a ser buenísima. Hace poco leí una entrevista a Michael Caine que le preguntaron por Tenet y él dijo que su papel en la película es bastante inferior a otras de Nolan, a lo mejor porque la edad pues no le permite involucrarse tanto en el proyecto, pero es cierto que bueno, que él en la entrevista dijo no tener ni idea de lo que hace su personaje con la trama. Se estaba haciendo el modesto porque Michael Caine lo sabe todo. Bueno, pues eso, repasando un poco para finalizar el programa, pues la etapa final de Nolan. Vosotros, de estas tres películas estas dos que he nombrado realmente, que son las dos que he estrenado, Dunkirk y
Interestelar, aunque de Interestelar hemos hablado un poco. ¿Con cuál os quedáis de los dos? Dunkerque, Dunkerque. pero de calle. Yo, siendo seguramente sus... ¿Qué has dicho, Ezequiel? Que yo tengo un dilema con Dunkerque, porque creo que le falta, o sea, él quería no quería contar una historia, quería mostrar cómo pasaron los hechos. Y yo creo que Dunkerque, más que una película, es una experiencia para vivir en el cine, ¿no? Pero como película con un guión, una historia que contar y demás, a mí me termina cansando un poco, no me engancha en nada. O sea, yo la vi una vez y ya está. Y es la primera película de Nolan que he visto una vez, ¿sabes? Yo, siendo seguramente sus dos películas que menos me gustan, quizás me quedaría por un poco con Interestelar, porque sí creo que Dunkerque adolece un poco de falta de ritmo a veces, o al menos yo lo veo eso, pero también creo que es de justicia decir que para mí Dunkerque tiene la mejor escena de toda la filmografía de Nolan, que es la escena en la que están llegando todos los barcos civiles para recoger a los soldados en la costa, y se ve un primer plano de Kenneth Branagh, que, bueno, o sea, esa lagrimita del oficial inglés que tenía, bueno, que tenía siempre un porte de dureza, así de ser un gran galán, un caballero, de los que toma el té a las 4, así, de ser una roca, y de repente ve todo el país volcado con sus hombres, y entonces esa roca de repente se convierte en algo poroso, y entonces empieza ahí a llorar y a emocionarse. Esa para mí es la mejor escena de la filmografía de Christopher Nolan. Es verdad que Dunkirk peca un poco de eso que decir, de no una falta de guión, pero sí de intensidad narrativa en cuanto a las escenas de acción y al uso de factores visuales y sonoros, ¿no? Que es como un bombardeo constante de imágenes, de ruido, o sea, es una experiencia, o sea, es lo que ha dicho Ezequiel, dice, Dunkirk es una experiencia es una película que se tiene que ver en el cine solo por la espectacularidad que monta Nolan en cuanto a la batalla. O sea, no es... Yo de Dunkirk no he visto la película entera, pero lo que he podido ver, o sea, me ha llamado mucho la atención eso. O sea, no la crudeza con la que narra la historia, sino la explosividad de las secuencias, de cómo, ¿no? El desembarco con las batallas aéreas, o sea, y es muy intensa. O sea, yo creo que es la película más intensa de Nolan, no por otra historia, sino porque ese hilo de imágenes detrás de sí, una detrás de otra, que no te dejan descansar en ningún momento, esa sensación de ahogo, ¿no? Que tú te pones en la piel de los personajes, de los soldados, o sea, te metes mucho en la película y yo creo que por eso a lo mejor la gente no la tiene tanta en consideración porque es muy intensa para las otras películas que Nolan sí nos tiene acostumbrados. También es considerablemente más corta. Sí, es verdad, eso sí. Creo que es su película más corta desde Following. Y es todo el rato, lo que tú has dicho, es todo el rato pasando cosas. A mí me parece, no objetivamente, pero para mí es la película más disfrutable de Nolan, con diferencia sobre las demás. Y diría también que, no sé, me da rabia sacarlo a colación, pero teniendo ahora que han puesto por los aires una película como 1917, con un referente como Dunkerque al lado, no entiendo, es que no lo entiendo, sinceramente es algo que no comprendo, cómo un plano secuencia puede absorber tanto el imaginario social como para que todo el mundo piense que es una película que te mete más dentro de la guerra que Dunkerque, que es una película que, joder, yo salí de la sala y casi tenía la sal del agua en la boca. Eso. A mí me parece que, de hecho, 1917 y Dunkerque, para mí, adolecen de lo mismo. Y es que siendo visualmente impecables prácticamente y técnicamente, bueno, pues son superproducciones que están muy, muy bien hechas. Sin embargo, me falta de lo que me parece que hay más carencias es en la parte precisamente narrativa, digamos, en la historia que cuenta. Empatizar un poco con los personajes, ¿no? Yo creo que Nolan hizo Dunkerque porque era una historia de su... creo que es de Normandía, era, ¿no? Lo de la playa de Dunkirk. De la playa de Dunkerque. Dunkerque, y que le había pasado a su abuelo, algo así, ¿no? Algún familiar de él,
Algo de Sí, eso, bueno, algo de eso. 1917, ¿no? Hiciste tú un artículo, Carlos, ¿no? Que hablaba de eso precisamente, Sí, ¿no? Que 1917 va sobre el abuelo de Sam Mendes. O Pero sea, está basada en historias que le contaba el abuelo. Pero Nolan creo que Dunkerque lo hizo algo así, tenía algún vínculo emocional, familiar o algo con el tema de Dunkerque y se nota porque los Sí, personajes sí, no o tienen, sea, ¿sabes? Narrativa, dramática. A mí, pero Dunkerque, porque yo creo que confía mucho en el potencial dramático que pueda tener simplemente poner a los personajes ahí. Que eso sí que Sí. creo que es algo que puede ser un fallo por su parte, por la misma razón que por la que creo que pasa lo mismo en 1917. Pero en Dunkerque sí que creo que compensa un poco la intensidad constante de la película y no sé, la verdad es que yo no lo noto tan... No creo que la película sufra porque los personajes no tengan construcción psicológica, porque, no sé, realmente no hay ningún momento en el que quepa un diálogo de, ah, no, ¿qué tal tu hermana? Pues no sé, están tirándome una bomba, ¿sabes? Carlos, ¿qué pero ibas a decir? a mí Dunkerque me recuerda un poquito a una película del año 69 que se llama La Batalla de Inglaterra, de Guy Hamilton, que también es, por cierto, uno de los protagonistas es Michael Caine y tiene una estructura que me recuerda un poco, porque es una película que narra, digamos, un día o unos días, no más, pues eso, en un contexto bélico, en el mismo, en la Segunda Guerra Mundial. En este caso es otra batalla, que es la batalla de Inglaterra y no la de Dunkerque, pero bueno. Y narra un día con un reparto muy coral y va digamos, saltando de un personaje a otro y al final acaba haciendo un mosaico de varias historias que incluso no todas están conectadas entre sí, pero simplemente te da una foto general de lo que es ese acontecimiento histórico en varias vidas distintas. Y la batalla de Inglaterra, pues eso, explora un poco esto también y me parece muy probable que Christopher Nolan la haya visto, porque creo que hay mucho de Dunkerque en la batalla de Inglaterra. Y, Yo creo y que, además, yo sí, creo que como antes había dicho que en el truco final Christopher Nolan había llevado el tema del engaño al extremo, creo que en Dunkerque la fragmentación en el montaje también, creo que lo lleva en varios tiempos, en varios espacios. De hecho, Sí, es un poco caótico cuando ves el mismo personaje de Cillian Murphy, lo ves dos veces, que no sabes que son en diferentes tiempos, te quedas un poco como, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Hasta que ya al final el puzzle ese laberíntico de Nolan, lo empiezas a armar tú solo, ¿no? Y creo que a nivel bélico, o sea, de género bélico, él ha puesto su granito de arena, ¿no? O sea, creo que es una buena película bélica, evidentemente, pero de la filmografía de sí. Nolan no me convence. Hay No, a opiniones mí me dispares en parece cuanto uno de a... los montajes... Sigue, Fran. No, no, eso que me vengo a referir, que hay opiniones bastante dispares entre vosotros sobre Dunkerque. Me parece Ya, no, bueno, me pero parece... que a mí lo que sí me parece que es uno de los montajes más divertidos quizás de todas las películas de Nolan, porque mientras que la otra utiliza la fragmentación temporal esta que hemos hablado, yo que sé, en Memento o incluso en Following mismo, lo utiliza para despistar un poco al espectador y alargar un poco la intriga de la historia, introducir personajes nuevos, algunas tramas nuevas. Aquí lo utiliza simplemente para que el clima se sienta todavía más intenso y me parece que es él utilizando algo por lo que se le ha criticado mucho, que es repetirse con la fragmentación de las líneas temporales para como darle más valor a su película. Y el tema del sonido en esa película, Hans Zimmer creo que lo hace Sí. y tal. El tema del reloj me parece brutal. El de los de Hans Zimmer. Bueno, y sobre Tenet, ¿qué esperáis ver de lo nuevo de Nolan? ¿Qué esperáis con qué nos va a sorprender en este Que va a año? ser buenísima ello, va a ser buenísima. ¿Tú has visto Pero nadie, el pero nombre nadie se lee sabe. igual al revés? Sí, 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 pero nadie ya sabe solo falta nada. O que digan sea, el título en la película, ¿no? Sí, sí, sí. pero Pero nadie sabe nada sobre la película, o sea, salvo el reparto, unas breves imágenes que han salido de adelanto y poco más. O sea, nadie. y bueno, que es así como de espías, más o menos. Sí. La Y verdad que es que a eso mí es la mierda. Lo a que, nivel,
al ver el tráiler, creo que es un poco, cuando hablan de Tenet, es como cuando hablaban en la película de Origen. Es decir, es como una especie de, no sé, de algún experimento o algo para viajar en el tiempo, algo así. O sea, Yo Sí, yo espero pensé lo que tenga mismo. más. Yo espero que tenga más, aparte de ser una película de espías, pues eso, a la imagen y semejanza del Topo, por ejemplo. Porque a mí la verdad es que este tipo de películas así un poco derivadas del mundo literario de John le Carré, la verdad es que a mí no me interesan demasiado. Yo espero que tenga algo más, que tenga un poco más de... Bueno, que sea más imaginativa. No, imaginativa será Sí, seguramente. yo lo que sí es que supongo que le vendrá bien aplazarla, que acabarán haciéndolo, porque sí que creo que necesitaban más tiempo para el montaje, porque todo lo que he leído sobre gente que la había visto ya en pases de estos de prueba y, y el tráiler que tardaron como un mes en enseñarlo en redes después de haberlo sacado en cine, era todo como que se veía como que estaba muy bruta la película y entiendo que pues un mes más o 2 meses más de montaje no le van a venir mal. A ver si nos encontramos una película que dure 2 horas en vez de 3. Hombre, ahora tiempo tiene. Estando encerrado en casa se puede poner a Sí, montarla sí. tranquilamente. Bueno, y yo, para finalizar un poco la tertulia, me gustaría preguntaros, aunque vamos, yo creo que a lo largo de la hora esta que llevamos hablando más o menos se han visto los tiros, de Ezequiel seguro que la tengo ya clara, pero me gustaría cerrar sabiendo cuál es, de todas las películas de la filmografía de Nolan, la que más os gusta, la que más habéis visto, la que recomendáis al público ver encarecidamente. O sea, aunque yo creo que los tiros se han visto muy bien para dónde vamos cada uno, yo quiero cerrar el programa con algo en definitiva. Hombre, yo quiero diferenciar aquí, o sea, la mejor película para mí que más me gusta y que más he visto es El Caballero Oscuro, evidentemente, y Lo me tienes flipa. detrás, lo tienes, ¿no? Un spoiler de empezar la tertulia, un spoiler ya, ¿eh? Y estoy con Carlos del tema de la mejor película del cine de superhéroes y todo esto, creo que marca un antes y un después Nolan en esto, ¿no? Y marcará historia durante muchos años El Caballero Oscuro. Pero después, si tengo que recomendar una película interesante de Nolan y tal, yo, Memento no me parece tan mala, o sea, Memento me parece una obra de arte increíble y súper original, y la recomendaría, la verdad. Se ha hablado poco de Memento, porque claro, las últimas son las más millonarias, Interestelar, Origen y tal, pero Memento es una pasada, es un thriller psicológico que te mantiene ahí armando el puzzle tú solo y estás como el protagonista, amnésico, estás intentando recordar todo. Y me parece un ejercicio del lenguaje cinematográfico súper inteligente y buenísimo. O sea que yo recomendaría Memento, pero mi película favorita es El Caballero Oscuro. ¿Cuál de los dos, Carlos, quiere hablar primero? Eren, Vale. Eren, Bueno, yo ya he dicho que pues mi favorita es Dunkerque, pero creo que por reivindicar alguna, diría quizá Origen, que últimamente escucho que se la critica mucho porque eh, el, es como el blockbuster que haría alguien de comunicación audiovisual. Entonces la he escuchado muy criticada por eso, porque sí, bueno, igual es simple y tal, pero yo qué sé, es como muy representativo de un tipo de cine que se ha estado haciendo durante una década y nadie lo hace como lo hace Nolan, la verdad. yo de favorita, de la que me parece además la mejor película de Nolan, sin duda para mí, lo tengo clarísimo, es El Truco Final. El Truco Final me parece su punto álgido de su carrera, lo tiene todo, las interpretaciones, me parece el mejor guión de Nolan además, me parece que todo, la estética que se sale incluso cronológicamente, yéndose al siglo XIX, es algo totalmente diferente en su carrera, parece apasionante esa película. Pero por reivindicar una de las que están en horas bajas, yo reivindicaría Insomnio. Porque creo que es su primera gran película me refiero de tamaño, no de calidad, porque antes de Insomnio hizo Memento, que seguramente, que no la he visto todavía, pero seguramente de calidad será, ya opinaré, pero tiene fama de ser mejor que Insomnio.
Pero Insomnio es su primera gran película por proporciones, su primera película con tres superestrellas en realidad, porque son Robin Williams, Al Pacino y Hilary Swank. Y además me parece que se empezaban a aflorar los primeros elementos de un gran director de blockbusters, y me parece que tiene algunas escenas que están dirigidas con maestría. En concreto, la escena de los troncos, cuando se está ahogando Al Pacino debajo de unos troncos, me parece que esa escena es una de las escenas para mí mejor rodadas de la filmografía de Nolan. Pues yo creo que yo me quedo también con el truco final, o sea, porque es lo que he dicho antes, una película que te atrapa desde el principio hasta el final y te deja en vilo hasta descubrir el pastel en la última escena. Es algo que, y bueno, que las interpretaciones de... A mí me gusta más en la película Hugh Jackman porque se le ve como un personaje un poco distinto al que nos está acostumbrado a ver, ¿no? O sea, Hugh Jackman va a tener siempre la sombra de Lobezno detrás suya, pero ya no me refiero solo al hecho de que haya interpretado a un superhéroe en su carrera, sino de verle como el héroe principal de una película, como un personaje de peso, un personaje bueno, un personaje con el que tú te puedes identificar, que básicamente cualquier protagonista. Y aquí lo ves como un poco, o sea, aparte de la rivalidad que hay entre los dos, se ve que el menos bueno de los dos es Jackman. Y me llama mucho la atención por eso. O sea, y hasta dónde son capaces de llegar las personas por una rivalidad que al final tampoco es que sea algo muy grave entre los dos. O sea, es simplemente algo profesional que luego pues van extrapolando a terrenos personales y se va de desmadre. O sea, la forma en la que hasta dónde dos personas pueden llegar a ser capaces de llegar solo por sentir animadversión entre unas y otras. Y luego yo creo que destacaría de la última etapa Interestelar. O sea, es verdad que ninguno la habéis puesto ahí como si fuera, pero a mí me llena la película, no sé, será a lo mejor del mensaje positivo que transmite al final, que es verdad que es una película que peca un poco de intensidad en ese sentido, ¿no? De que te presenta un montón de explicaciones para lo que luego realmente gira la película, ¿no? Que es el mensaje de que el amor al final lo soluciona todo y es la respuesta a todas las cosas. Y el trasfondo científico que presenta también rompe un poco con esa intencionalidad que tiene, pero a mí lo que me llama la atención de Interestelar es sobre todo lo bien hecha que está desde el punto de vista científico, o sea, que incluso se inventaron programas de ordenador y todo para recrear los agujeros negros y esos programas fueron utilizados por fundaciones, por científicos, para el estudio del espacio y de la astronomía. O sea, me parece que es una película que trasciende incluso los propios límites de la cinematografía y que plantea bastante bien pues ese tema de ese asunto, aunque luego pues se centra, se va por otros derroteros. Pero bueno, a mí Interestelar lo valoro por ese sentido. Los más haters de Christopher Nolan dicen que Interestelar es una copia de lo que hizo Kubrick en Odisea, ¿no? Sí, bueno, no, sí, claro, bebe de 2001, como es lógico, porque es una Nolan película dijo que... Sí, sí, bien. No. Kubrick, que es lo que Nolan ha dicho siempre, ¿no? Que o sea, Nolan es de la generación de La Guerra de las Galaxias, de Odisea en el espacio, o sea, es una generación de directores que ha crecido con esos blockbusters, ¿no? Y él siempre lo ha dicho, que le encanta Kubrick y que Interestelar es un homenaje a Odisea. Al cine de Kubrick. Pues yo me quedo con esa. Y nada, y bueno, si alguno de vosotros tiene algo más que decir, que callado, o sea, que habla ahora, porque lo deje para próximos programas, porque yo por mí lo dejaría ya por aquí. Yo creo que Sí, Nolan, dice que... en su cine, Nolan habla de todos nosotros en sus protagonistas, habla de los miedos, del dolor, de los trastornos que tenemos, de la obsesión que tenemos, o sea, por eso conecta mucho con nosotros. Y creo que se va a valorar más al director cuando pasen muchos años. Al final tiene 47 años todavía le quedan años por hacer cine. Y creo que le va a valorar más cuando ya se retire y valoremos cómo es hijo de su tiempo y sus películas hablaban de toda la crítica social que hacen sus películas, todo lo que hemos pasado nosotros, ¿no? En el siglo XXI.
¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, pues con esto daría yo por concluido nuestro pequeño debate sobre Christopher Nolan. Como ya dije al principio del programa, bueno, pues nuestra intención es cada 3 programas más o menos, pues centrarnos en la figura de uno de los grandes directores de nuestra época. O sea, tenemos ahí 3 directores que pusimos en la encuesta que compartimos por redes, precisamente para que lo votarais y elegisteis Nolan. Bueno, pues para el siguiente pues subiremos de nuevo esa encuesta y esperemos que, bueno, que el director que elijáis pues tenga tanto que sacarle como, por ejemplo, ahora con Nolan, que hemos pasado un rato bastante agradable hablando de él y bueno, y con ello trato de despedirme. Así que nada, yo por mí, esperemos que lo hayáis pasado tan bien como escuchándonos como nosotros hablando. Y nada, os veo en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.